nos visita hoy Rodolfo Paverini, es la máxima autoridad del deporte argentino, al ser el presidente de la Confederación Argentina de Deportes. Vamos a hablar de un montón de temas y presten atención porque algunos tienen que ver con la política, otros con el deporte y otros con algo que lo charlamos fuera del aire. Y nosotros de Avila Cancha, de Radiográfica, venimos martillando desde hace años. ¿Cómo comprendemos al deporte, no solamente como mens sana, in corpore sano? Rodolfo Paverini, bienvenido a Avila Cancha, bienvenido a Radiográfica. ¿Cómo le va? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, Carlos. La verdad que contento. Agradecerles la invitación. Y bueno, acá estamos para que podamos dialogar un poco. Dale, dale. Vos sabés que nosotros tenemos una sección en este programa que se llama Charlas de Vestuario, que hablamos con un ex futbolista y siempre la primera pregunta tiene que ver con la infancia, tiene que ver con los sueños de fútbol. Pero en este caso te pregunto, ¿cuál es tu relación con el deporte y cómo llegaste a la dirigencia deportiva? Bueno, yo tenía, primero que soy un jugador de fútbol frustrado, porque de chico yo veraneaba mucho tiempo en Chascomús. Y en ese entonces me vieron de Estudiante de La Plata. Te estoy hablando hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, una de las cuestiones me decían, cuando me seleccionaron y todo, me decían, bueno, pues tenés que venir yo soy tucumano. Entonces me tenía que ir a vivir en la pensión de Estudiante de La Plata. Y cuando le fueron a decir a mi mamá que me tenía que quedar, salir de Tucumán y venir a pasar una pensión en La Plata, mi mamá, a mi tío, que era el que me quería llevar, lo sacó a patada. Entonces digo, no, nada. Y bueno, y ahí ya está, nunca más. Después jugué en la universidad y después en el año 93 fui presidente de la Mutual del Cóndor La Estrella. Entonces iba a almorzar en el Club Esportivo Barraca y la gestión que habíamos hecho en la Mutual del Cóndor La Estrella era una mutual que estaba prácticamente quebrada en ese momento. Entonces nosotros llegamos, hicimos una gestión que la pusimos en valor, que fue muy importante, le hicimos sede nueva, consultorio, la verdad que fue algo muy importante, impresionante lo que se hizo. Y el presidente de la empresa, el Cóndor La Estrella, Peña, trabajaba, mejor dicho, jugaba al tute ahí en Esportivo Barraca. Y entonces les comentó a todos, les dijo, no, viste cómo son esos clubes viejos, casi son historias maravillosas. El tiempo que tenía Esportivo Barraca. Entonces me dicen, che, mirá, nosotros somos socios vitalicios, la verdad que estamos todos grandes. Yo, imagínate, en ese momento no tenía 30 años. Es más, me había hecho en ese momento una nota el diario La Prensa, que era el presidente más, cuando asumí, había sido el presidente más joven del fútbol argentino, en ese momento. Y vino el tesorero, que era el bufetero. Un día me va a golpear la puerta porque tenía que cobrar la cuenta, nosotros teníamos cuenta corriente, y me dice, che, mirá, estuvimos hablando con los socios, la verdad que nos gustaría que asumieras como presidente. Tenés que cumplir con la antigüedad y sos presidente. Yo le dije, bueno, dale, lo único que quiero, obviamente, le digo que me gustaría que me acompañen todos los socios vitalicios en la lista para poder trabajar. Y bueno, Ahí empecé con Esportivo Barraca, en la dirigencia. El primer hito de lo que hicimos en Esportivo Barraca fue cuando lo trajimos a Nito Veiga. Claro. Nito Veiga venía de salir, de ascender a Gimnasia en el año 91, había tenido esa pelea con Grondona, bueno, toda la historia, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. Un poco antes con Gimnasia en el 84, pero sí venía de Independiente en el 91, claro. Claro, no, con el Independiente con Gimnasia que había descendido. No, entonces, él asciende a Gimnasia en el 84. Claro, sí. Bueno, entonces empezamos con eso. Nito también iba a jugar al tute ahí. Y yo le dije, Nito, le digo, que eres el técnico de Deportivo Barraca. Me dijo, está totalmente loco, porque todavía era Nito Veiga. Y me dijo, sí, dale. Y bueno, y ahí empezamos, fue bastante particular todo eso y me quedé 18 años, hasta el año 2012. En el 2013 ya ingresé como vicepresidente de la Confederación Argentina de Deporte. Qué caminito, ¿eh? Sí, en el medio fui miembro del comité ejecutivo de AFA. Claro. Me eligieron 3 años porque fui presidente de la Divisional D y entonces me eligieron miembro del consejo ejecutivo, del comité ejecutivo de AFA. Me tocó. Y la actualidad titular de, reitero, la máxima autoridad del deporte argentino. Sí. Porque la ley del deporte así lo dispone. Ahora, tal vez la audiencia no lo tiene claro y creo que hay que hacer hasta docencia, ¿no? ¿Qué es
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la CAF? Bueno, la ley del deporte, el deporte argentino, se rige por una ley del deporte, en la cual, la 2655, en la cual hay un sistema institucional del deporte. Ese sistema institucional del deporte está compuesto por las entidades superiores del deporte. Empecé al revés, pero las entidades superiores del deporte. Después están las confederaciones, federaciones o asociaciones deportivas nacionales, que son las rectoras de cada uno de los deportes, para que se entienda más popular, la AFA en el fútbol. Y después abajo de todo esto están las entidades de primer grado, que son los clubes. Bueno, y la confederación aglutina absolutamente a todo. Vos tenés el Comité Olímpico Argentino, que es una de las autoridades superiores del deporte, somos tres: el Comité Olímpico Argentino, el Comité Paralímpico Argentino y la Confederación Argentina de Deportes. ¿Cuál es la particularidad de uno y otro? Es que el Comité Olímpico Argentino, que en el comité confluyen todas aquellas entidades que son los deportes olímpicos, que tiene una función específica, llamémosle de alguna manera, claro, que es la representación de los torneos internacionales, de las delegaciones internacionales en los torneos olímpicos. Después tenés el Paralímpico, que tiene que ver justamente con toda la rama del deporte adaptado y paralímpico, y después está la Confederación, que aglutina absolutamente a todo, a todo lo que es olímpico, a todo lo que es paralímpico, también a todas las instituciones o deportes o actividades deportivas que no son olímpicas, pero tienen su internacional, su entidad rectora internacional. Y también tenés a aquellos deportes que, por ejemplo, son autóctonos y por lo que trabajamos para que se terminen internacionalizándose. Por ejemplo, el sextobol. Por ejemplo, que era el sextobol, y bueno, y hoy se hizo la Confederación Internacional de Sextobol, que lo lleva Cecilia Rodríguez, y casi nos ganan los indios el campeonato mundial. Así que imagínate cómo progresó y cómo se hizo eso. Hay provincias como Santiago del Estero que tienen una actividad de sextobol que es sorprendente, digo, porque lo he visto y es increíble. Nos vamos a meter ahora sí en un tema más ríspido, ¿no? Ya tenemos el marco, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de la Confederación, porque el deporte se conmocionó cuando el presidente de la República, en el marco del decreto de necesidad de urgencia, planteó, por ejemplo, el ingreso de sociedades anónimas deportivas al deporte. Y yo te escuchaba en la mesa del deporte, en la CGT, ser muy duro, pero muy duro, pensando en el futuro próximo del deporte argentino, si finalmente el DNU presidencial, ¿no?, toma cuerpo y vigor dentro del deporte argentino por un montón de razones. Yo pienso, por ejemplo, que hay un contrato del deporte argentino, hasta jurídico, que es el de asociación civil, no el de sociedad anónima deportiva. Pero vos planteabas, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con las competencias internacionales, que tiene que ver, pienso en la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana, lo relacionado con AFA, los próximos Juegos Olímpicos de París, ¿no? ¿Cómo? A ver, para que el oyente tenga esta dimensión, ¿en qué lugar se puede meter el deporte argentino, ¿no?, en el marco de, por ejemplo, si las diferentes asociaciones o confederaciones litigan el DNU presidencial? Bueno, a ver, el tema, te lo planteo, es casi como yo decía en la CGT. Nosotros, si eso, por ejemplo, quedase vigente, las facultades que le da el DNU, los artículos del DNU, que son, creo que el 335 al 345. Que tiene un detalle, discúlpame, Rodolfo, que es muy importante y que lo aclara, ¿no? Van por encima de los estatutos de las asociaciones o federaciones. Por eso te iba a decir. Entonces, nosotros no vamos a conocer nunca más el deporte como lo conocemos hoy en la Argentina. No va a estar más. No va a existir más. No es tremendismo, es una realidad. No, es una realidad. ¿Pero por qué es una realidad? Porque en el DNU, todos, o por lo menos lo que el gobierno ha tratado de que coincidan, de instalar, llamémosle de alguna manera, es que es optativo. Y no es optativo. O sea, yo te puedo decir, mirá, tengo una fiesta que te ponen en el Elegante Sport remera azul. Y yo te digo, mirá, es optativo. Y vos decís, no, mirá, con la remera azul no entrás. Bueno, esto es lo mismo. Acá te dicen, no, mirá, una sociedad anónima deportiva vos tenés la obligación de afiliarla, independientemente
cualquier tipo de resolución que vos hayas sacado en contrario. Por ejemplo, la AFA. La AFA hizo una asamblea, todos los clubes terminaron resolviendo de que, bueno, no están de acuerdo con la Sociedad Anónima Deportiva, pero justamente el DNU te dice eso, incorporaron un artículo que se llama 19 ter, en donde le dicen, mira, todo lo que vos hayas resuelto, la verdad, no importa. Está por encima del DNU. Claro, vos, la fuerza del DNU. A fuerza del DNU. Vos tenés que recibir. La verdad que no importa el tema de la asamblea. Lo tenés que recibir. ¿Y la autonomía de las asociaciones? Bueno, a eso voy. Y después, por otro artículo, que es una cláusula transitoria, que te ponen, dicen, y además tenés que modificar tu estatuto. Te doy un año para que modifiques tu estatuto. O sea, te dan un año. Y si dentro de un año vos no lo modificás, el Estado te sanciona. Entonces, ¿qué te están diciendo? Bueno, hacelo porque si no te sancionamos, te intervenimos, algo, va a haber una sanción. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? Eso tiene una colisión directa con el artículo 20 de la Ley del Deporte. El artículo 20 de la Ley del Deporte, ¿qué te garantiza? ¿Qué le garantiza al sistema deportivo argentino? ¿Qué pasa en el mundo esto? Ojo, no es un invento argentino. Que el Estado debe garantizar la autonomía y la libre gestión de todas las asociaciones civiles deportivas que componen el sistema institucional del deporte. Pero ¿esto es antojadizo que lo diga? No, no es antojadizo. ¿Por qué? Porque todas las entidades internacionales que rigen todos los deportes justamente son las que te dicen a vos si el Estado se inmiscuye en la vida institucional de una federación o de un deporte o de una actividad deportiva, automáticamente se le quita la membresía. Te iba a llevar ahí, te iba a llevar a ese punto. Claro. Una de las claves está allí, justamente. Exactamente. Entonces, te echan. O sea, no hay, acá no hay tu tía. Vos fijate lo que le pasó hace muy poquito a Brasil. Viste que lo destituyeron al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, y ¿qué le dijo la FIFA? Le dije, mira muchachos, arreglen esta historia porque... Tuvieron que volver sobre sus pasos. Pero bueno, le dije, arreglen esta historia porque si no, lo desafiliamos. No juegan mal las eliminatorias. Bueno, entonces de eso se trata. Acá, en Argentina, sí, justamente, cuando FIFA tome razón de esto, porque hasta ahora nadie lo ha comunicado oficialmente, ni a la FIFA, ni al Comité Olímpico Internacional. ¿A quién le corresponde? ¿A AFA o a la Confederación del Deporte? Le correspondería que todas las instituciones del deporte argentino, todas, que son rectoras de cada actividad deportiva, le remitan a sus respectivas entidades madres, rectoras internacionales, le deben decir, señores, miren, me dirijo a usted, tengo la de dirigirme a usted, resulta que acá tenemos un problemita, hay un presidente que nos sacó la libre autonomía, nos sacó la autonomía, nos sacó el reconocimiento de libre gestión, directamente reemplazó a lo que son las asambleas y reemplazó a las facultades de comisión directiva. ¿Sabés lo que vale tu firma, no, Rodolfo? Bueno, no, a mí me llama mucho la atención digo, es una responsabilidad enorme. Claro, nadie lo hizo y en todo caso le corresponde a la Confederación Argentina de Deporte hacerlo. ¿Por qué? Porque me lo manda la ley. No, claro. ¿Me entendés? O sea, el artículo 20, claro, taxativo. Es un cráter en el deporte argentino si pasa eso. Claro, es un cráter definitivo. Totalmente, porque ¿cómo puede pasar acá en este caso? Viste que después dije, la AFA no te recibe a vos una sociedad anónima deportiva. Y en parte es así, a ver. No es que vos mañana venías a AIRA, Sociedad Anónima Deportiva, vas a la AFA, haces una nota y decís, che, quiero ingresar a la primera C. No podés hacerlo. No es así. ¿Por qué no podés hacerlo? Porque no le podés hacer ni vos siendo una sociedad anónima deportiva, ni tampoco una asociación civil deportiva. Pero ¿dónde se plantea el problema? En las ligas regionales. Porque si vos yo soy el presidente de la Liga Tucumana de Fútbol, ¿no? Mi provincia, y viene AIRA, Sociedad Anónima Deportiva, y dice, mira, yo cumplo con todos los requisitos y quiero inscribirme a jugar el campeonato. ¿Y yo qué te voy a decir? No, mira, mi entidad madre, que es la AFA, dice que por asamblea resolvió que no podés entrar. Y entonces vengo yo y venís vos y me decís, no, pero escúchame, Paverini, vos, acá hay la ley, que es el DNU, que dice que no podés... Me tenés que aceptar. Me tenés que aceptar. No, yo no te voy a aceptar. Listo. Se litiga. Vos te vas entonces a un juez, haces un amparo y además me acusás a mí de incumplimiento de las leyes, o sea, de una violación de una ley federal. Yo como presidente de la Liga Tucumana ya estoy en un problema.
ya escala el conflicto. Y cualquier juez que vos vayas, la verdad que te va a tener que te va a dar el amparo y te van a tener que aceptar, porque la ley dice eso. Y entonces, ¿qué va a tener que hacer la AFA? Lo mismo que pasó con San Luis, ¿viste lo que pasó en San Luis? No, con está, el tema... está en un litigio que todavía no lo pueden responder. No hay respuesta. Bueno, y tiene esta misma matriz. Exactamente. La misma matriz. La misma matriz. Entonces va a venir, le van a decir allá, va a llegar a la FIFA y la FIFA le va a decir en algún momento, muchachos, tienen que solucionar este problema. Hoy no se da el conflicto, digamos que hoy está el tema de que nos han quitado la autonomía y nos han quitado la libertad de gestión. Ese es un tema. Pero cuando se exprese un conflicto de esta naturaleza como la que yo te estoy diciendo, ahí el asunto pasó a mayores. O sea que por eso yo siempre digo, y lo vengo trabajando en todo este tiempo, que nosotros tenemos que obturar ese problema. Hay que solucionarlo ahora. Porque si esto no se soluciona ahora, en la medida que se vaya llevando en el tiempo, y bueno, se acercan los Juegos Olímpicos, se acerca la Copa América, se acerca de tema de cuestiones, y a vos viene la FIFA y te dice, te doy 30 días. A ver, la AFA tiene su estrategia, hay un amparo presentado en Mercedes. La AFA no presentó ese amparo. Lo presentó la Liga. La Liga es alta. Ese amparo... Entre nosotros uno puede pensar que es una estrategia pero de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero tiene que ver solamente para esa liga. Para la Liga es alto. Puede tomar jurisprudencia. Sí, pero ¿o no? Mañana puede venir un juez de, qué sé yo, de Salta y dice, la verdad que no comparto el criterio del juez de Mercedes y no suspendo el DNU y entonces hay colisión de leyes. ¿Hay reflejos en el deporte? En esta cuestión de comprender justamente qué es lo que está en juego en este momento. A ver, qué sé yo, mira, la verdad que a mí me llama mucho la atención de la posición de la dirigencia deportiva. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, el Comité Olímpico Argentino, lo que te dicen todo es que eso no le impacta a esa parte del deporte. Claro, porque dicen, pero ellos cuando yo pregunto por qué, ¿qué es lo que me dicen? Me dicen, y no, me dice, ¿sabes por qué? Porque generalmente, ¿quién va a venir a poner plata en patín? ¿Me entendés? Entonces salen por ese lado. ¿Y quién va a venir a poner plata, qué sé yo, en pádel? ¿Quién va a venir a poner plata en badminton? Entonces, por eso dicen, aunque esté, eso no va a pasar. Y yo lo que les digo es que esto tiene dos aristas, el tema de este DNU. Seguramente va a haber inversores, grandes capitales, que van a querer los clubes más importantes o la parte del fútbol y todo, y después que vamos a quedar expensas del narcotráfico. Qué tema sensible. ¿Por qué vamos a quedar? Que nadie lo habla. Claro, vamos a quedar el cambio del narcotráfico. Pero yo tengo una pregunta. Sociedad Anónima Deportiva, ¿con qué la compone? Hoy en la ley ómnibus la querían hacer uninominal. Imagínate, una sola persona te armaba una sociedad anónima deportiva. Como se cayó la ley ómnibus, esto quedó supeditado a lo que es la ley de sociedad anónima deportiva hoy en la ley 19.550. Lo hace con 2 personas. Imagínate los narcos, si te quieren hacer, ¿cuántos testaferros pueden tener para poner sociedad anónima deportiva de 2 personas? Y entonces todos te dicen, bueno, pero eso no va a pasar. No sabes. Entonces, no lo sabes. Claro, eso no va a pasar. Pero hay muchas cosas que creímos que no iban a pasar. Y pasaron. Nunca creíamos que íbamos a tener un presidente de esta naturaleza y pasó. Y nunca creíamos que íbamos a tener un presidente que tome las decisiones que está tomando y que patee todos los resortes institucionales y lo está haciendo. ¿Por qué mañana el narcotráfico no puede tener una decisión de decir, bueno, che, mira, la verdad que esto es una papita? Digo, sabiendo que hay experiencias similares en otros países del mundo. Sí, 1980 Colombia. Hay experiencias. Pablo Escobar. El fútbol mexicano actualmente. En trazo grueso. Digo, o todo lo que pasó el año pasado cuando apareció la famosa bandera de los monos. Digo, nadie salió a hacerse responsable de eso, ni el club, ni la ciudad, ni la policía. No, nadie entendía cómo mágicamente apareció una bandera que decía los monos. Gracias, Messi. Por eso, y en el tema de las asociaciones, es muy fácil que estos tipos de capitales se infiltren en un deporte que, como lo hablábamos igualmente también fuera del aire, es bastante precario e informal en muchas de
su construcción, digamos, ¿no? De su institucionalidad. Totalmente. Ya no vamos a la tanda, pero me la dejaste picando y creo que es un tema muy sensible y también lo hablamos fuera del aire. Estamos junto a Rodolfo Paverini, el titular de la máxima autoridad de la Confederación Argentina de Deportes. Llegamos a esta instancia política, social, ¿no? De tener el poder ejecutivo que tenemos. Y me vengo preguntando, pero desde hace muchísimos años, si la política en trazo grueso comprende la dimensión del deporte en nuestro país. Si la comprende solamente de una cuestión de entretenimiento y espectáculo, si comprenden lo que significa esa argamasa de clubes y de deportistas que atraviesa toda la geografía nacional, si hay una dimensión de la patria deportiva argentina, de no solamente lo humano, sino, por ejemplo, y esto también lo hablamos fuera del aire, de la inmensa industria cultural, productiva que es el deporte en nuestro país. Yo tengo la triste sensación que no lo comprende. Yo creo que en trazo grueso. Yo creo que esto, mira, a ver, yo creo que nosotros como movimiento dirigencial también tenemos que hacernos una autocrítica. Así como en todas las industrias y en todos los espacios hay movimientos corporativos, también los hay en el deporte. Y dentro de esos movimientos corporativos hay aquellos que les interesa mantener el statu quo y hay otros que queremos de alguna manera producir una renovación, queremos producir algo que vaya más allá para que no se achique, sino para que toda esa producción se agrande. Hace 30, 40 años, vos tenés casi los mismos dirigentes, hubo un cercenamiento de los derechos de la Confederación Argentina de Deportes durante todo ese tiempo, la guardaron debajo de un escritorio, y la verdad que toda esta cuestión ha redundado en un deporte chico, de conveniencia. ¿Qué le conviene a la dirigencia política tal vez? Que los dirigentes en algún momento lo llamen para sacarse una foto cuando vienen los chicos con una medalla, o le llevan el atleta, o cuando viene una campaña política van a los clubes, se sacan una foto en los clubes, por ahí entregan un subsidio, llevan las camisetas, llevan algún tipo de los conitos y pecheras. Los conitos y pecheras, yo no lo quería decir porque, bueno, y parecería que esa es la política deportiva. Y nosotros desde la Confederación venimos trabajando diciendo que nosotros lo que tenemos que hacer es organizar la industria del deporte en la Argentina. ¿Por qué? Porque el deporte es una industria que está compuesta por muchísimos eslabones. El club de barrio, el pibe que va al club de barrio, el papá del pibe que va al club de barrio, el profe que está en el club del barrio, los espectáculos que salen en los clubes de barrio, y así podemos ir llevando hasta arriba hasta que viene un evento internacional. Bueno, todo eso te compone una industria que factura. Entonces, yo, como te decía recién, afuera del aire, si vos agarras la torta del Producto Bruto Interno de la Argentina, viste lo que se llama Producto Bruto Interno, vos vas a ver cuánto cada industria genera de ganancia, de recaudación para el país. Vos me habías dado un número, Rodolfo, de cuánto impacta, por ejemplo, en el Estado español, que tiene una política deportiva, desde Barcelona 92 en adelante, muy fuerte. Exactamente. Muy fuerte. Que redundaba en el 3% del PBI. 3.8. Es una locura. Por eso. Mira, yo cuando prepandemia, cuando recién había asumido... Un detalle, porque conozco, sí, seguramente no en profundidad como vos, pero conozco, por haberlo estudiado, por haberme interesado, el modelo español de deporte, que fue rotando, fue cambiando en los últimos 30 años. Digo, Argentina tiene la capacidad de superarlo, totalmente, pero no en términos deportivos, en términos de esta concepción de industria. Sí. Por la matriz propia del deporte argentino, que es diferente a la matriz española. Totalmente. Bueno, por eso yo te decía, en Argentina, yo le decía a Lames, cuando recién había asumido Fernández, el presidente Fernández, yo le decía, mira, acá tenemos que hacer estadísticas, no hay estadística. Y no hay estadística porque la dirigencia se niega permanentemente a hacer una estadística, porque el Estado se niega a hacer una estadística. ¿Pero por qué? Porque vos imagínate, con esto que vos decías de la política que nadie entiende, si vos mañana haces una medición, y yo le decía a Lamens en ese momento, suponte, le digo, porque hagamos, ya más o menos sabíamos lo que medía el deporte español, que en Argentina esa medición del Producto Bruto Interno de 0,5.
Es un montón. 0,5. En ese momento Macri nos había dejado un Producto Bruto Interno de 400.000 millones de dólares aproximadamente. Le digo, bueno, imagínate el 0,5. 2.000 millones de dólares más o menos. Es un montón. Bueno, ahora, pero vos para generar esa riqueza, a la vez, también necesitas un montón de mano de obra intensiva, de puestos de trabajo. Entonces quiere decir, para generar eso, no sé, 200.000 puestos de trabajo, 150.000 puestos de trabajo, 100.000 puestos de trabajo. Bueno, eso genera el deporte. Te genera esa mano de obra y te genera y contribuye económicamente al Producto Bruto Interno de la Argentina. Ahora, ¿qué pasa si esto se sabría? Si esto se expusiera, si esto se organizaría. Seguramente, bueno, el deporte no lo conoceríamos tan chiquito como lo conocemos hoy, que todos nos hacen creer que vienen, te ponen 2 medallas y ya está. O es una pelotita y ya está. O incluso, digo, cuando quieren separar los deportes también, ¿no? Digo, hoy en día los deportes tal vez están en sus propios, sumergidos en sus propias realidades. El handball con el handball, el rugby, digo, el fútbol que se come todo, ¿no? El fútbol aparece y absorbe todo. Y así todos los deportes, más chicos o más grandes. Y las realidades también de cada federación y confederación de los deportes. Pero eso tiene que ver con una matriz de cada uno de los dirigentes. O sea, a ver, hay una dirigencia nacional que no respeta el crecimiento de las microcomunidades. Nosotros tenemos más de 155 entidades Claro. hoy reconocidas como deporte. Y yo te pongo, no sé, rodapolo. Vos me decís, che, el rodapolo, ¿qué es el rodapolo? ¿Viste? Me decís, una cosa, bueno, el polo con rueda, con todo esto. Yo el otro día lo acabamos de oficializar, de institucionalizar, y vos decís, che, pero esto es una locura. Bueno, pero lo está reconociendo la Federación Internacional de Polo. Y cuando me dijeron, ya tienen más de 1.500 jugadores. Y son microcomunidades. Y de esto que vos decís, hay un montón de esas microcomunidades que existen, pero claro, ¿qué pasa? Si vos la plata, cuando viene el ENAR y se la da a hockey, a handball, a vóley, estamos mal, porque nunca le vas a dar plata. Entonces los más grandes van a seguir siendo grandes y los más chicos no van a, se mueren o crecen como pueden. Bueno, ese es el problema de que no hay una política pública en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque el Comité Olímpico, cuando privilegia a través del ENAR los aportes, los privilegia para estos tipos de deportes y se olvida de todo esto. Se olvida directamente, dice no es interesante y no te pone la plata. Bueno, y así estamos. Lo nombraste recién, ¿no? El ENAR, digo, que tanta polémica ha generado desde su creación en el 2009, ¿no? Sí. Recuerdo que en su momento también generó algún tipo de polémica. Hoy creo que está en trazo grueso aceptado, ¿no? Un ente bipartito. Pero creo que hay que discutir algunas cuestiones, ¿no? Si el Estado Nacional debe ser... A ver, porque a mí hay algo que no me cierra del ENAR. El ENAR, para quien no lo sepa, es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, creado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, financiado en aquel momento por un impuesto a la telefonía celular, que desde 2018, si mal no recuerdo, es parte de un financiamiento de la Caja Pública, que curiosamente no fue modificado. Está dentro del presupuesto nacional. Y bueno, en los años como este, que se cayó el presupuesto, es el anterior. Entonces, claro, vos no podés hacer que tenga el presupuesto, por ejemplo, del 2023 al 2024. No, a nadie, no te alcanza. Los propios dirigentes dicen, y hasta marzo, mayo, tenemos. Hay algo que no me cierra. No, ahora seguramente Rodolfo nos dará su visión. ¿Por qué no hay más actores que discutan el ENAR? Digo, los clubes de barrio. Porque en su momento, a ver, había un... Pienso en los clubes de barrio porque seguramente hay una dirigencia que le puede aportar. También me imagino que al Comité Olímpico no le debe ser muy grato sentarse en la misma mesa. Mira, yo te cuento. A ver, vamos a hacer una infidencia. Dale. Te llevamos a un lugar tal vez un poco complicado. No, porque a ver, pero que tiene que ver con esto. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubo una política para el deporte de la Argentina. Se construyó un círculo virtuoso del deporte. Empezó cuando vino Kirchner en el 2003. Primero los clubes dejaron de ser clubes de trueque y pasaron a cumplir su objeto social. ¿Se acuerdan cómo venía todo el tema de la crisis del 2001?
Posteriormente, si ustedes recuerdan, muchos clubes empezaron a hacer sus tribunas, clubes de fútbol que empezaron a estar mucho mejor. Después vino una segunda etapa, que fue la creación del ENAR, que hay un empresario que hoy va a ser, que es Gerardo Wertheim, que él dice, no, yo lo hice. Y yo digo, no, vos no lo hiciste. El que tuvo fue Cristina, tuvo la decisión política de implementar, primero de hacerlo, después de llevarlo, y que en el Congreso se trate. ¿Por qué? Porque es la misma, y por qué cuando yo digo esto que tiene que haber decisiones políticas, porque fue la misma decisión política que tuvo Macri y que él estuvo de acuerdo cuando sacó la financiación de la telefonía celular. Totalmente, claro. Entonces, claro, vos no la claro. haces. O sea, la hacen los presidentes, algunos la hacen para bien y otros las hacen para mal. Bueno, en este caso, lo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue para bien. En el 2012, que eran los Juegos Olímpicos de Londres, fue donde tuvo el primer impacto de esa política, que la verdad que fue una delegación muy numerosa la que fue de Argentina, tuvimos muy buenas medallas y fue un despegue. Después, en el 2016, cuando ya había asumido Macri, Río también fue, primero porque quedaba más cerca y porque todavía venía el colchón de esa política virtuosa, que también se obtuvo buenos resultados. ¿Qué pasó de Río para acá? Bueno, fíjense las estadísticas y se van a dar cuenta qué fue lo que pasó, cómo fue decayendo el sistema deportivo argentino, en el medallero inclusive. Pero aparte de esto, lo que se logró en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner además fue justamente la actualización de la ley del deporte. 2015. Claro. Y en esa actualización de la ley de deporte tenías, si se quiere, tres aristas fundamentales. Una, el tema federal, porque se renovaba el tema del Consejo Nacional del Deporte y el tema de los consejos provinciales y los consejos municipales del deporte. Después tenías el tema del empoderamiento de la mujer en el deporte, que era el liderazgo, una política de género que no existía en el mundo, de participación de la mujer en el deporte, te estoy hablando 2014-2015, nosotros hicimos 40 foros para esto, y la tercera, el tema del aguache por deporte, que era la inclusión en ese momento aproximadamente de 4 o 5 millones de pibes para que ingresen al sistema deportivo institucionalizado y esa actividad física se produjera en los clubes de barrio. Entonces vos generabas, no que le dabas la plata, no sé, a Rosario Central, comprender, para decirte un club, ¿me entendés? Y en detrimento de Argentino de Rosario, por ejemplo, que es un club más chico, ¿no? No, es una de las leyes más virtuosas que tiene el deporte argentino, que nunca tuvo financiamiento. Que nunca tuvo financiamiento. Y creamos el ENADET también, que justamente era el ente que controlaba absolutamente todo esto. Bueno, lamentablemente ganó Macri. Esta es la realidad. Ganó Macri, el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Wertheim, le pidió a Bullrich en ese momento, le dijo, mirá, no quiero que la aplique, y la ley no se aplicó. Decisión de Wertheim, bueno, está claro. Entonces, no, por eso. Está y entonces claro. se privilegió el tema del ENAR. ¿Por qué? Porque esto le daba otra consistencia. Y cuando te decía recién una infidencia, nosotros... la verdad que trabajamos mucho en el Congreso de la Nación y hablamos con quien era la diputada nacional Marisa Uceda, y se presentó una ley en la cual se modificaba la estructura del ENAR, se le daba participación directa al Comité Paralímpico. Fíjate que increíble que el Comité Paralímpico no está ni como fundador y no está como participante, le dan una silla de invitado. O sea que te dicen, cuando quiero te invito a la fiesta y cuando quiero no te invito a la Siendo fiesta. Parte del movimiento olímpico, claro. Exactamente. Y había unidades ejecutoras en este nuevo proyecto, donde estaba el deporte universitario, o sea, toda la rama del deporte educativo, estaba todo lo que era la parte esta del deporte que no estaba la infraestructura deportiva y estaba el tema para los clubes de barrio, una parte para los clubes de barrio. Y se tomaba el 1% de todo lo que era el tema de las telefonías satelital y todo, que estaba en el ENACOM. Era un 1% adicional, todo. Sí, bueno, claro. A ver, era similar a lo de ENAR, pero más grande. Y yo me entrevisté con Mario Musia y le dije, mirá, es ahora, la tenemos que sacar ahora porque no sé qué va a venir. Vienen las elecciones complejas, pero tenemos esta posibilidad. Y bueno, como existían estos cambios en la estructura del ENAR, prefirieron que no se modifique la estructura
y no sacaron la plata. Convengamos que los lobbies funcionan también. Totalmente. Los lobbies en el deporte son invisibles, Totalmente. no aparecen en los títulos Totalmente. de los medios, pero los lobbies son habitualmente tremendos. Y también es un punto que en algún momento habría que analizar, ¿no? Las leyes del deporte, los lobbies y por qué no salen. Justo por esto que te estoy diciendo. Claro. Porque quieren un deporte chico para poder seguir manteniendo sus privilegios. 17 horas 15 minutos, está Julián Pelliza en la operación técnica. Nos vamos a la tanda y seguimos junto a Rodolfo Paverini hablando de políticas deportivas en esta tarde de Ávila Cancha. 17 horas 24 minutos, continuamos en esta tarde de día viernes de Ávila Cancha, acá en la Radiográfica. Hoy con un invitado muy especial junto a Rodolfo Paverini, el titular de la Confederación Argentina de Deportes, técnicamente la máxima autoridad del deporte argentino. Bueno, Rodolfo, hay un montón de temas que nos queda un rato de programa y estaría bueno poder hincarle el diente. Vos planteaste algo que te escuché y a mí me parece que es importante ahondar, que es la ruptura del contrato histórico del deporte argentino. Digo, en la Argentina hay un contrato de asociaciones civiles, pero también con una base que es única en el mundo, que tiene que ver con el club. El club lo traen los ingleses, pero nosotros lo reformamos a uso y modo propio. No existe en otro lugar del mundo como lo conocemos en nuestro país. Y estamos ante la posibilidad de que todo eso, como bien señalaste, se rompa en una ruptura de contrato. Digo, ¿hay dimensión y hacia dónde camina el deporte argentino en caso que triunfe el DNU presidencial y tengamos este nuevo deporte? Mira, vos tenés que tomar algunos hechos históricos importantes, ¿no? La comunidad organizada de Perón, como fueron las ejecuciones de las políticas públicas del peronismo durante los 10 años de gobierno en la década del 40 y del 50. Ahora, después de ahí, bueno, de alguna manera hubo un corrimiento después del golpe de Estado en aquel momento hacia lo que fue la figura del Comité Olímpico Internacional y solamente se planteó esa política más elitista que se lleva y meritocrática con una concepción que no es el tema de la comunidad organizada, sino que es otra cosa, que no es lo que nos representan los argentinos y no es justamente lo que representan los clubes. ¿Cómo cambió el deporte desde septiembre de 1955? El genocidio deportivo argentino, lo hemos bautizado aquí en Ávila Cancha. Bueno, por eso, entonces a partir de ahí, yo digo, por ejemplo, la Confederación Argentina de Deportes sufrió un secuestro hasta el año 2013, que fue cuando la recuperamos nosotros. Pero imagínate, para que vos tengas dimensión de lo que te estoy hablando. Nosotros teníamos, a ver, ¿viste la casa de Juncal? Sí. Bueno, la casa de Juncal, 50% era del Comité Olímpico Argentino y 50% era de la Confederación Argentina de Deportes. CAD-COA, hasta septiembre, claro. Hasta el golpe del 55, hasta la fusiladora, era el CAD-COA. Bueno. Termina siendo en definitiva el COA. Claro, exactamente. O sea, el Comité Olímpico Argentino, uno puede decir que es una multinacional, ¿no? No le estoy pifiando, es una multinacional como la FIFA, que maneja política global. Digo, es en definitiva quien lleva adelante las políticas públicas del deporte argentino. Bueno, es por eso justamente lo que te decía recién. A ver, la clase política argentina de aquel entonces y mucho de lo que, salvo cuando se logró articular este círculo virtuoso del deporte, se entendió que se podía no dar vuelta a esto, pero sí ponerle un poco más de equilibrio. Pero bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, vino Macri, después Fernández no cumplió con ese contrato social que sí se había comprometido en el año 2019 antes de asumir. La verdad que todo lo que se escribió en la plataforma del Frente de Todo en Deporte no se hizo. ¿Por qué Alberto Fernández, lo recuerdo muy bien en una entrevista en plena pandemia con Torneos y Competencias, le levanta el brazo al Comité Olímpico? Y bueno, será porque los ministros que estaban en ese momento... Así lo decidieron. Claro, nosotros, mirá, tuvimos una gestión en el deporte pésima. Está bien que la AMES le dio plata a los clubes de barrio y todo eso, pero inclusive ni siquiera le dio plata a los clubes de barrio que realmente le tendría que haber dado plata. Porque vos no te olvides de una cuestión que tiene que ver con que aquellos que estaban inscriptos eran los mismos clubes de barrio que estaban en el listado aquel que había hecho el gobierno de Macri. Sí, entendiendo la problemática de papeles que tiene la inmensa mayoría de clubes de barrio en toda la Argentina. Antes de ponerte a dar plata, primero solucionar los problemas y después vemos a quién le damos, a quién se le puede dar el dinero y a quién se le puede dar los subsidios. Pero bueno, se ayudó, digamos, a los clubes de barrio de alguna manera. Después la tuviste a Inés Arrondo, que
directamente articuló con el Comité Olímpico Argentino, no articuló con ninguna de las otras representaciones del deporte de la Argentina. Absolutamente con nadie. Por ahí sacaba una foto, pero después de ahí no articuló políticas públicas con el resto del deporte. El escándalo de Guayaquil. Bueno, es un ejemplo, de cuando vos tenés un problema serio en términos de políticas deportivas. Imagínate, después te termina siendo un influencer, te termina siendo una vaquita para que vos puedas viajar. Entonces digo, cuando el que había bajado el pulgar en ese momento para que no viajen, esto siempre vale la pena resaltarlo. Fue el Comité Olímpico Argentino el que tuvo el voto definitivo para que no salga esa emisión presupuestaria. Por eso, pero fue Gerardo Huerta en ese momento, una de sus últimas gestiones como director del Comité Olímpico Argentino. Sí, en eso, pero justamente, vos ¿por qué no la pudiste salir a defender a la Secretaría de Deportes? Porque la Secretaría de Deportes se había aislado de una manera tal que había hecho justamente su política con el Comité Olímpico Argentino. Uh-huh. Bueno, te pregunto un tema que la verdad estaba fuera del temario, pero ya que lo nombraste, ¿qué pasó con la casa de la calle Juncal? No, digo, porque fue en algún momento un tema que, recuerdo, tuvo carácter judicial allá por el 2017, 2018. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros terminamos la casa del... Cuando hablé recién de secuestro de la Confederación Argentina de Deportes, justamente ambas instituciones convivían en esa casa en Juncal. Era el 50% era de la Confederación y el otro 50% era del Comité Olímpico Argentino. En el 2010... hasta que llegó el desalojo. No, ni siquiera, pero es que ni siquiera fue desalojo, fue algo muy particular, porque los mismos asambleístas o delegados o consejeros, como vos le quieras llamar, que integraban la asamblea del Comité Olímpico Argentino, eran los que integraban los de la CAT. Entonces, subvaluaron la propiedad. ¿Entendés? Qué sé yo, vos, esa propiedad hoy todos los días te vale, no sé, $3 millones. Y está muy bien ubicada, sí. Ponele $3 millones. Barrio Norte, una casona antigua. Bueno, el 50% de la CAT hubiese sido $1,5 millones, $1,5 millones del Comité Olímpico. Bueno, presentaron una tasación de $300.000. No existe. Entonces, $150.000 para la CAT, $150.000 para el Comité Olímpico. Entonces, ¿qué hicieron los consejeros olímpicos? Votaron, llamaron a una asamblea y dijeron, nosotros queremos comprar el 50% de la CAT. Esos mismos consejeros olímpicos que estaban en la CAT se dieron la vuelta y dijeron, la CAT quiere vender y acepta esa tasación. Y así se enajenó el patrimonio de la Confederación Argentina de Deporte. Y bueno, y entre otras cosas que pasaron inclusive con el dinero que ingresó, fue todo, nosotros sí hicimos las denuncias penales correspondientes. Nos trataron de resarcir con una propiedad ahora que está en San Martín, que está en litigio porque estaba ocupada, pero lo bueno es que nosotros, si hay algo que nos propusimos en ese momento, fue recuperar el patrimonio de la Confederación, porque efectivamente se había cometido un ilícito y ese ilícito fue reconocido y civilmente, si se quiere, a nosotros nos terminaron dando este edificio que tiene un valor, pero que ya, como te digo, está ocupado, está en la provincia de Buenos Aires. Imagínate, cambiamos el 50% de una propiedad en el corazón de Recoleta al 100% de un edificio ubicado en Ballester, provincia de Buenos Aires, sin desmerecer lo que es Ballester, pero digo... No, hay una diferencia hasta logística. ¿Me entendés? Para nosotros, imagínate, y además tomado. Que nosotros lo aceptamos porque dijimos, bueno, hay por lo menos esto, algo para que la CAT tenga dentro de su patrimonio. Te llevo a otro tema, Dale. Porque hay un montón, ¿no? El Spinel es muy amplio y es una línea editorial de este programa. Me queda muy clara tu posición sobre las sociedades anónimas deportivas. Sí. ¿No? Hasta vinculado con el narcotráfico. Totalmente. ¿Qué opinión tenés del juego online? Digo, es un tema que nosotros venimos tratando aquí en la Vila Cancha. Sabemos que ya hay una situación compleja, sobre todo en jóvenes, ¿no? Nosotros planteábamos qué es la caja de Pandora. El día que se abra hay que ver, ¿no?, cómo impactaba, imaginábamos cómo iba a impactar. ¿Qué visión tenés sobre el tema juego online? A ver, yo creo que justamente lo que yo te decía respecto de esta industria, nosotros tenemos que entrar a sentarnos en una mesa y también a reconfigurar el sistema deportivo de la Argentina, porque tampoco tenemos que desconocer las cosas que pasan en el mundo. Hoy vos tenés AFA, una casa de apuesta, sí, patrocina AFA y es el fútbol. Entonces yo creo que nosotros nos tenemos que sentar a decir, bueno, si nosotros vamos a aceptar, suponte, determinado tipo de cuestiones de esta naturaleza, tenemos que decir, bueno,
¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cómo es la inversión? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Viste esto como decían con el cigarrillo? Bueno, le ponemos el cartelito que dice no fumar, ¿me entendés? O perjudicial para la salud, o la ley de góndola que te ponen los sellos negros para... Bueno, creo que nosotros hay cosas con las cuales no podemos quedar aislados del mundo, porque van a pasar, inexorablemente van a pasar. Ahora, sí creo que tenemos que tener una política para eso. El problema de acá es que no hay política. Entonces, cuando vos no tenés una política pública que justamente abarque en este sentido todo este tipo de cuestiones y adultamente, seriamente, nosotros nos sentemos, los dirigentes, la dirigencia, el gobierno, los políticos, a charlar esto, bueno, todos miramos para otro lado porque todo es así. Entonces uno mira para acá, el otro mira para allá, aquel le da la plata, le dan para el fútbol, al fútbol le viene bárbaro, para aquel le da un pedacito por el otro lado. Y entonces, en esta división, si se quiere, porque es lo que aprovechan, en esta atomización, las casas de apuesta hacen su verano. Y esto va a seguir profundizándose. Ahora, nosotros desde el deporte tenemos que ver cuáles van a ser los límites. El problema de esto es que la dirigencia deportiva se tiene que sentar realmente a decir, bueno, miren, nosotros producimos esto, nosotros valemos esto, estadísticamente este es nuestro Producto Bruto Interno, esto aportamos nosotros, estos miles de millones de dólares lo hacemos, tanto puestos de trabajo. Cuando venga un presidente no me ponga un paracaidista que no tiene ni idea de qué es lo que es el deporte, que bueno, viene pasando todos estos años. Un representante, por ejemplo, que juega en el fútbol. Te pongo un representante de fútbol, o te pongo una jugadora de hockey. A ver, pero... Bueno, convengamos que los ex deportistas parecían ser la única variable para la Secretaría de Deportes. Pero por eso te estoy diciendo, pero justamente por esto. No, está claro, cuando vos tenés una escuela de dirigentes en la Argentina que es enorme. Porque vienen los ¿de dónde provienen generalmente los deportistas del movimiento olímpico que han participado en competencia olímpica? Se terminan transformando en gerente del Comité Olímpico Argentino. Y cuando vos le vas a pedir algo, automáticamente dices, y no, pará, bueno, vemos, o si no lo llaman del otro lado y dicen, che, mirá, a estos de la Confederación, o a estos del deporte universitario, o a estos de acá, no le des mucho porque si no crecen, y si crecen hay más voces, y si hay más voces hay más debate, y si hay más debate nuestro statu quo corre peligro. Digo, y la importancia en esta cuestión de las voces, pensaba del CONADE, ¿no? Totalmente. Del Consejo Nacional del Deporte. Digo, Sí. Argentina tiene un montón de leyes del deporte, lo planteamos siempre aquí en Avila Cancha, que son maravillosas. Funciona en términos reales, efectivos, una sola, que es la ley del ENAR. Digo, la ley del deporte existe, pero pareciera ser que solamente la ley del ENAR. ¿Y no te parece raro? No me parece para nada raro. Siempre caemos en lo mismo, digo. No, si no te parece raro que sea la única que funcione y el resto no. Es terrible. Bueno, entonces, es terrible. pero tenemos el CONADE, tenemos el Consejo Nacional del Deporte. El deporte se podría discutir en diferentes ámbitos con un montón de dirigentes en toda la geografía nacional. Están los consejos provinciales, están los consejos municipales. Esto te enriquece, pero mira, nosotros venimos trabajando, yo te voy a contar esto, nosotros venimos trabajando en la Confederación, armamos un instituto de capacitación y en el instituto de capacitación tratamos de volcar todos los conceptos para que la dirigencia deportiva del interior del país tenga acceso a eso. ¿Por qué? Porque decimos que nosotros tenemos que democratizar el conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque vos, ¿dónde se hacen todos los congresos? En Buenos Aires. En los Buenos Aires. Perfecto, yo soy tucumano. ¿Sabés? Nosotros para venir desde nuestra provincia tenemos primero, si venimos en colectivo, tenemos que pedir licencia en nuestro trabajo de lunes a viernes, que se va a hacer el congreso. O sea, ¿por qué? Porque si tenemos pocos recursos económicos, tenemos que venir en colectivo. Si venimos en colectivo, tenemos 2 días para ir, 2 días para volver. Después nos tenemos que pagar la comida, nos tenemos que pagar el hotel y nos tenemos que pagar el congreso. Los dirigentes que están acá solamente, con suerte, pagan el boleto de colectivo si en algún lugar donde tengan que ir en colectivo, y si no, llegan en el subterráneo donde sea el congreso y pagan el congreso. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos un doble gasto, el que viene del interior y no tiene los recursos. O sea, el gasto para venir, el gasto para volver y lo que deja de cobrar en su trabajo porque pidió una semana de licencia sin goce de haberes. Entonces, ¿quiénes son generalmente los que tienen la oportunidad de tener mayores conocimientos, mayores discusiones, mayores actualizaciones y todo? La dirigencia que siempre mantiene el mismo statu quo. Es así, no es muy difícil. Terrible, es terrible. Entonces, por eso no se aplica la ley del deporte, por ejemplo, el tema del CONADE.
Porque invisibiliza las voces, calla las voces, y si vos supieses las políticas públicas muchas veces que se llevan en el interior del país, vos te podrías llegar a sorprender. Por ejemplo, lo que hizo Zamora en Santiago del Estero es impresionante. Lo conozco. Lo que hizo Uñac en San Juan es impresionante. Lo que hizo la gente de Misiones en el deporte con la infraestructura es impresionante. Digo, lo que se hizo en Chaco. Chaco tiene una ley, por ejemplo, de patrocinio deportivo. ¿Y por qué no se aplica? Es más, no, la invisibilizan. Nos metemos ahí, y ahí está nuestro rubro, Nehuen. O incluso dicen que es un gasto, ¿viste? Es un gasto, claro. No, bueno, pero... en vez de estar en la salud pública, en la educación, mira, hicieron un microestadio. Digo, fue lo que pasó en Santiago del Estero. Hicieron un estadio nuevo, de último moderno, para que el fútbol, para que vayan, y dijeron, ay, pero mira, los chicos a la vuelta del estadio no tienen para comer. Conozco el modelo de Santiago del Estero. A ver, el tema del turismo en Santiago del Estero, bueno, vos lo has planteado con el MotoGP. Sí. ¿No? Está bien, pero ¿sabes qué pasa con eso? Yo te voy a decir algo. Eso también es culpa de la improvisación. ¿Por qué de la improvisación? ¿En qué aspecto? Porque el gobernador de Santiago del Estero, por ejemplo, tendría que medir las estadísticas. Viste que ahora están diciendo esto del Ali Espósito, que por qué hacen los festivales y toda esta historia. Ahora, ese gasto que generalmente hace un gobierno, gasto entre comillas, no es gasto, es una inversión. ¿Pero por qué es una inversión? Lo que nadie cuantifica es cuál es el rebote de esa inversión. Porque si yo te pongo a vos y te hago un estadio, y mañana al estadio te lo hago una sola vez, y yo mañana puedo organizar, por lo que no sé, hacer una proyección de 30 años, ¿cuántos espectáculos deportivos? Entonces, si vos empezás a medir que ese espectáculo deportivo a mí va a traer mayoría de personas, viajes que van a venir, hotelería, gastronomía, todo lo que vos tenés de lo que ese espectáculo deportivo va a impactar sobre la economía de la provincia. Porque como no se cuantifica, entonces viene cualquier tarado y te dice, como está diciendo hoy, y te dice, no, el Ali Espósito cobró, y no, flaco, pará, ¿sabés qué? Vos tenés que venir y lo que tenés que hacer es ver cuánto impactó esa inversión. Porque también el tema del deporte, como vos muy bien decías, a veces te lo ponen en el gasto, y en el tema de la salud, ¿me entendés? Nunca se gasta, siempre se invierte en el deporte, porque seguramente que esa plata que vos invertís en el deporte, en algún lado está impactando. Es una industria enorme, el tema es que no se la comprende. Mira, te voy a dar un ejemplo de Pago Chico, de Junín. Siempre tengo que hablar de Sarmiento, ¿viste? En algún lado lo meto. Junín tiene un equipo en primera división, Sarmiento, tiene Liga Nacional de Básquetbol, tiene boxeo, tiene equipo también de handball. El tema hotelería los fines de semana está lleno por el deporte. Pero y tenía un autódromo también decente y lo dejaron de lado. Pero vos fijate que hay rubros que son invisibles. Pero el deporte, en este caso el deporte profesional, genera que haya, por ejemplo, entre gastronomía y hotelería esté cubierto. Cubierto. Y los comercios, porque la gente también va, compra, si compra la farmacia que te compra una cosa, que te va al comercio y te compra productos regionales. Hay una industria que se mueve a través de toda esta industria. Lo que pasa es que nadie sale a defender eso. Por ejemplo, el otro día al gobernador de La Rioja le decían, pero hace un año hizo una copa de pádel. Y claro, ¿qué pasó? Que La Rioja no hizo esa medición, pero vos sabés, eso fue una inversión para la provincia. Pero no se lo toma en esos términos. ¿Sabés qué me parece, Rodolfo? Que a veces hay un sector de la vida argentina que ve al deporte solamente desde el entretenimiento y el espectáculo, de lo que ve en la tele, y no comprende todo el marco que hay alrededor. Porque las personas que generalmente tienen una voz o la posibilidad de tener una voz, no son como ustedes, que se encargan de esta parte y que, por ejemplo, le prestan el micrófono al presidente de la Confederación Argentina de Deporte para que pueda decir todo esto. Se callan porque no les conviene, porque seguramente alguno también tiene su impacto, que son negocios. Entonces automáticamente lo que hacen es te invisibilizan y siempre te bajan una línea que tiene que ver con una cosa, no, bueno, el olimpismo tiene que ser por acá, y te bajan una maqueta, un deporte enmaquetado, en el cual seguramente estamos obviando
el 90% de lo que realmente pasa en el deporte. Entonces, cuando pasan estas cosas, que a un gobernador, por ejemplo, le salen a pegar porque invirtió, nadie lo sale a defender, que dice, no, mirá, la verdad que no gastó, invirtió. Y esa inversión, ¿sabe qué? A la provincia le redundó en esto. Acá nadie está defendiendo, por ejemplo, el tema de la industria cultural, con los festivales que se hacen en el interior del país. Y flaco, pero escúchame, nadie mide cuánto factura el Festival de Villa María, cuánto impacta en la ciudadanía. Yo te puedo asegurar que debe ser 10-1 la inversión. ¿Comprendés? O sea, por cada peso que invierten deben ganar 10, 12 más. Lo mismo en la salud. En la salud, cuando vos pones en el deporte, son 8 pesos que te estás ahorrando en salud. Creo que en algunos casos nos quedamos con pocos reflejos en términos sociales. Las cosas existían y a veces cuando se pone en duda, hay una falta de reflejos. Como existen en otros ámbitos, creo que para defender esto, por ejemplo, el espacio público en relación con el deporte, con el espectáculo en sí, es como que, mirá lo que cobra. Y sí, es lo que cobra, pero ¿qué hay en el marco? ¿Qué hay alrededor? Cuando vos llevas un partido a La Rioja, yo tuve la suerte de que me hayan invitado hace 2 años a dar una serie de charlas a la provincia y conocer cierto trabajo del deporte riojano. ¿Cómo impacta, por ejemplo, que La Rioja tenga partido de Copa Argentina? Impacta en términos, reitero, de gastronomía, de hotelería, de comercio cotidiano, que es, pero de orgullo también, de orgullo. Rodolfo, nosotros te agradecemos muchísimo esta visita a Abrí la Cancha, que es la radiográfica. Tengo una última pregunta, te la dejé casi para el final, porque no sé por dónde vas a salir. Recién Nehuen hablaba de representantes puestos a subsecretarías de deportes. Bueno, tenemos desde hace unos días un nuevo secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, que es Daniel Scioli. ¿Scioli va a ser el interlocutor del deporte? Y seguramente, mira, es muy amigo de Gerardo Huertain, por un lado. Nosotros tenemos que ver qué Scioli es el que asumió. Si es el Scioli que fue parte del gobierno de Carlos Menem, en donde apoyaba el tema de la Sociedad Anónima Deportiva, si es el Scioli que estuvo con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner, donde apoyaba a los clubes de barrio y defendía todo lo que hace a esta política deportiva, si se quiere, a esta forma de ver el deporte y de sentir el deporte, o el Scioli que hoy es libertario, un Scioli libertario que directamente tenés un presidente que te transgrede la ley del deporte, te cercena la libertad, más allá de que ellos dicen que vienen por la libertad, te cercena la libertad, te quitan las facultades de asamblea, te quitan la facultad de consejo directivo. Bueno, hay que ver cuáles de los 3 Sciolis van a ser el que va a estar a cargo de la gestión. El Scioli de Macri, porque no se nos olvidó que fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri, también estuvo ahí. Entonces, en la idea de la transformación de clubes AFA en sociedades anónimas. Exactamente. Entonces, bueno, para la verdad que va a ser difícil. Yo creo que él tiene hoy un desafío, y creo que si él realmente es la persona que dijo ser durante los últimos 20 años, saquemos los últimos 20 años, y con el discurso y si es un hombre coherente, porque de esto se trata, de ser coherente, nosotros venimos siendo coherentes hace 13 años, diciendo siempre lo mismo, me parece que lo que él ya debería haber hecho, o por lo menos pensamos, tendría que pedirle al presidente Milei el dictado de un DNU que deje sin efecto el capítulo ese del decreto 70 del 2023, convocar a todo el deporte argentino a conversar, a coordinar una nueva ley de deporte y a ver cuál es el rol que nosotros le queremos dar al deporte en la sociedad argentina. Y esa discusión la tenemos acá en Abrí la Cancha, y estás siempre invitado, Rodolfo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias. Rodolfo Paverini, ya decimos, ¿no? El máximo representante del deporte argentino, el titular de la Confederación Argentina de Deportes, esta tarde en Abrí la Cancha. 17:47. Nos vamos a la tanda y el tramo final de esta edición viernes de Abrí la Cancha. La gráfica. Nuestra voz y la tuya en el mismo aire. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular.
Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres, conducción. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores.